porque la próstata, cuando nosotros tomamos la muestra de una próstata, cuando es por punción, se hace punción o punch a nivel de la próstata, la próstata tiene tres lóbulos, el uretra que la atraviesa, tiene tres lóbulos anatómicamente. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un lóbulo posterior. El lóbulo posterior es el que palpa el udólogo cuando hace el tacto rectal. Es atravesado por la uretra. Entonces se toma una muestra, como es al azar, a menos que se sienta la ondulación de la próstata. Recuerde que está constituido por un tejido fibrocolágeno, fibromuscular, perdón, y glandular. Entonces se puede tomar una muestra de un lóbulo, del otro lóbulo y un tercer lóbulo que es posterior, que generalmente es el que se palpa. Entonces por eso cuando el proceso aumenta, el proceso hipertrófico, hiperplásico, presionan la uretra y evitan entonces en lo posible el traspaso a través de ella de la orina. Entonces hay un componente paralelo. Recuerden que la uretra es un epitelio plano pseudo identificado, no siquiera queratinizado, y tiene en la periferia generalmente aquí están las glándulas, componente glandular mayor a nivel periuretral, porque hay varios componentes glandulares. Por acá tenemos otro componente glandular en menor tamaño y en menor cantidad, y el resto es el tejido fibromuscular conectado al tejido fibroconectivo. Entonces hay dos tipos de hiperplasia: la hiperplasia glandular, la hiperplasia generalmente tipo fibromuscular, y la mixta, en estos casos que podemos conseguir en ellos. La mayor porcentaje de cáncer de próstata está en el área periférica. Acá abarca ciertos componentes glandulares, y en algunos textos se describe que es un color pardo grisáceo, y en verdad no se ha podido catalogar más. Sin embargo, cuando uno ve una lesión sospechosa, uno le da un corte de esta manera, triangular, donde la base me abarque más la parte periférica y va hacia adentro, de manera que, pero así mismo uno le da varios cortes aleatorios en diferentes partes de la estructura de la glándula. Cuando nos envían la glándula completa, inclusive se le dan cortes laterales a la uretra, y uno tiene que verla 16 a 20 cortes. Por eso es que es tan caro una biopsia de próstata, y uno las va observando cada uno de ellos. A veces, si la palpación de la tumoración a nivel posterior, se le palpa nada más la región posterior. Generalmente ellos mandan de cada uno de los lóbulos, sobre todo cuando ellos pueden ver una figura que el lóbulo esté más aumentado de volumen. Entonces podemos conseguir varias patologías en ella. El proceso, como ya dije, inflamatorio, la prostatitis. Le hacía yo la mención a los muchachos que el proceso inflamatorio, que es doloroso, y todo proceso inflamatorio, además de ser doloroso y molesto, también eleva la prostática, se está viendo también en jóvenes. En jóvenes, desde muy joven, corta edad, en jóvenes, adultos jóvenes, menores de 50, menores de 40 años, por la motocicleta, inclusive la bicicleta. En esos casos produce traumatismo local en ella y produce procesos inflamatorios. Y en algunos jóvenes esa enzima se puede estar elevada. Es lo primero que se debe descartar cuando el proceso enzimático de la enzima prostática esté elevado. El otro proceso patológico que se puede observar nosotros en las lesiones a nivel de la próstata son los procesos hiperplásicos. Los procesos hiperplásicos que pueden abarcar entonces, como le dije, la hiperplasia glandular o adenomatosa,
y la hiperplasia a nivel del contexto fibroconectivo, de todo el resto del mismo, que generalmente es mixta. Les decía también a los muchachos que los procesos, como la próstata produce un componente proteico que al cual acompaña el líquido seminal, ella pues también con la eyaculación, pues, tiene un proceso bioepiteliales, como ya les dije anteriormente, en la glándula, que tiene un componente epitelial basal y un componente epitelial periférico. Tiene uno y dos tipos de glándulas y tiene un componente mioepitelial igual que el de la mama. Ella se contrae y al contrae la glándula y produce entonces la secreción de ese líquido. Entonces, en estos casos, cuando no hay secreción de los mismos, porque ella drena hacia la luz, se produce condensación, inclusive calcificaciones en la luz de algunas de estas glándulas. Por eso es que en las personas, hombres, que no tienen relaciones sexuales frecuentes, 3 días, cada 3 días, o todos los días, o algo así, o no tienen pareja, o no tienen relaciones sexuales, este componente se puede acumular y con los años se puede calcificar, aunque hay las eyaculaciones nocturnas, cuando hay exceso en lo mismo por las erecciones, el proceso que está acá también tiene que eliminarse. Y esto, si no se elimina, se forman calcificaciones en el mismo con el tiempo, por supuesto, con los años, y procesos inflamatorios secundarios. Es decir, que los hombres también tienen que buscar la manera de que, por ejemplo, los que no tienen relaciones periódicas con el tiempo, con la edad, los que mayores de 40, 50 años, las que ya no buscan pareja, entonces a veces tienen algunos componentes de crecimiento y lesiones glandulares, situación. Entonces tenemos los componentes inflamatorios, los procesos acumulativos, los procesos hiperplásicos. Recuerden lo de las glándulas que tienen 3 tipos de células, 2 tipos de células, basales y periféricas. Esta célula y esta célula mioepitelial, la basal y la periférica, deben estar presentes en el estudio histológico y de inmunistoquímica. Cuando no están presentes, entonces es una glándula con epitelio anárquico metastásico, que es lo que primero nosotros vemos en la imagen histológica y lo que vamos a ver. Entonces hablamos del proceso hiperplásico y del proceso neoplásico, que es lo que vamos a revisar hoy. Que la lesión tumoral, como ya le digo, generalmente se presenta en las áreas periféricas, en el color grisáceo pardo, ¿verdad? Pero uno tiene que dar alrededor entre 16 a 25 cortes cuando le envían la próstata. La próstata puede ser de diferente tamaño. Por eso es que la presión que se ejerce sobre la uretra impide entonces el paso del líquido, de la orina. ¿Cómo comienza eso? Bueno, por la noche. Lo primero que nos pregunta el urologo es ¿cuántas veces se levanta a orinar en la noche? ¿A dónde? 2 veces, 3 veces, ¿no? Yo no orino en la noche. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay este impulso de presión en la noche, en el día, cuando se va a orinar, no se evacúa toda la vejiga, porque no hay suficiente el paso acá, y se eliminan flatos con la presión del mismo, con la presión. Entonces, en los pacientes de edad que tienen un proceso hiperplásico, siempre hay un remanente de orina en la vejiga, y en las noches, a menos que utilicen diuréticos porque ya son hipertensos, etcétera, etcétera, son con más frecuencia su visión. Entonces, ahí por eso vamos a hablar de prostatitis aguda y crónica, que no vamos a hacer específico. El proceso agudo clínico es un término diferente al proceso agudo histopatológico, que ustedes lo conocen, dependiendo del tipo de célula, la característica es la misma y la crónica. Y tiene las mismas características de impresión en cualquier otro tejido. Y la hiperplasia prostática, las adenomatosas, la fibroadenomatosa y la uroterial, que está enmarcada en esta área, que generalmente es glandular. Hay una hiperplasia glandular que produce también presión a nivel de la uretra, en esos casos, y el carcinoma prostático. Entonces se habla de una hiperplasia prostática adenomatosa de células basales, que son estas que vimos acá, o
de las células, como dice ahí, que son parabasales, que son las células mucinosas, que son secretoras. ¿Qué otro material que se puede conseguir también en la luz? Un componente glandular, componente mucinoso. Bueno, el componente uroterial. Seguimos. Entonces, a nosotros nos envían una próstata, cuando es una próstata radical, a veces trae el conducto seminífero y está completo cuando se sospecha una lesión neoplástica. Entonces tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un lóbulo posterior. Componentes glandulares, a veces presentan quistes macroscópicos, a veces áreas de lesiones hemorrágicas, se ve como una prostata aquí está la desembocadura, los componentes seminíferos, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que dar corte de todas esas áreas, generalmente en esta forma, triangular. Entonces aquí está el orificio de la uretra, un corte transversal, y observen toda la cantidad de glándulas, que no es lo habitual, no se debe ver así en esa forma, pero la cantidad de glándulas, una de mayor tamaño, otra de menor tamaño, y un crecimiento hiperplásico en el interior de la glándula con fibrosis periférica, contenente fibroconectivo y dilatación glandular, etcétera, etcétera. Y uno después se van a mayor aumento para poder clasificar. Si hay un tejido inflamatorio periuretral se identifica, ¿verdad? Y periférico también. Entonces, nosotros vamos a ver que las características de las glándulas a nivel próstata son generalmente irregulares y con los años, por supuesto, si nos van a mandar una próstata en un paciente generalmente mayor de 50 años, tiene proceso hiperplástico y vamos a ver estas características. Crecimientos en proyecciones digitiformes hacia la luz, que parecen papilas, pero eso no es lo que más nos va a llamar la atención. Tenemos que darle mayor aumento a ver si tenemos aquellos tres componentes glandulares: la célula mioepitelial, la célula basal y la célula superficial o parabasal propia en ese espacio. Y el tejido fibroconectivo, que siempre va a estar aumentado en mayor o menor proporción. Y si acaso un componente inflamatorio para clasificarlo como un proceso inflamatorio agudo. Entonces, esta es cultura general para ubicarlo después en la clasificación. Entonces le damos un mayor aumento a la glándula. Claro, si nosotros nos llama la atención el tejido fibroconectivo y nosotros, caramba, aquí vemos demasiada proliferación y no es una característica abusada normal de tejido fibroconectivo, sino más bien parece una lesión tumoral tipo mesenquimatosa, ¿no? Entonces uno se va a esta área, pero también hay que estudiar, pero generalmente por frecuencia a nivel de la glándula. Entonces nosotros conseguimos la luz glandular. Ahí está. Estas son algunas áreas que a veces se calcifican, que es lo que les dice, decimos que se consiguen en la luz de la glándula, por condensaciones en material proteico y calcificaciones que se pueden observar allí. Y observamos entonces la proyección en forma de papila y debemos conseguir las células mioepiteliales, que son las que contraen el componente glandular, las células basales y las células superficiales parabasales propia de la glándula. Cuando alguna de estas tres glándulas, células falla, sobre todo, falta, las mioepiteliales o las basales, nosotros podemos estar hablando de una lesión neoplásica de crecimiento anárquico. Es decir, generalmente se presenta en los procesos metastásicos. Pero si en la glándula per se nosotros nos falta alguno de estos tres componentes, no estamos hablando de una lesión neoplásica, bien diferenciada o indiferenciada. Células mioepiteliales y otros componentes fibromusculares que se observan aquí. Observen este crecimiento epitelial de una glándula con esta condensación central del mismo y observamos que aquí hay una estratificación del epitelio. Entonces buscamos células mioepiteliales, aquí, fibromuscular, las células basales y hay 1, 2 y hasta 3 o hasta varios estratos de componente hiperplásico de la célula superficial. Entonces aquí podemos hablar de un proceso de hiperplasia glandular prostática en esta fotografía. Con atipia o sin atipia, bueno, aparentemente no hay atipia porque tenemos los tres componentes. Luego solamente hay un proceso hiperplásico benigno. Y el proceso fibroconectivo periférico, que
deterioro muscular. Entonces, esos componentes, esta es otra fotografía que se ve muy bien, las células mioepiteliales, que se le miren cómo se ven largas, las células basales y las células superficiales. Deben existir esos componentes. Pueden haber estratificaciones, eso es lo que me habla en un proceso de hiperplasia. Entonces, la hiperplasia aparece luego de los 40 años en frecuencia, por disminución de las hormonas sexuales masculinas, por aumento entonces de la deshidrotestosterona derivada de la testosterona plasmática. Generalmente son pequeñas porque pueden llegar a tener un peso mucho mayor, bi o trilobular, no siempre presentan los tres lóbulos macroscópicamente. Tenemos entonces una clasificación que puede ser fibrosa, muscular o glandular. Las glándulas se observan, como ya lo vimos, dilatadas con doble capa epitelial glandular presente, es decir, la hiperplasia de células basales que se llama, y puede presentar foco de metaplasia epitelial escamosa. Este foco escamoso viene del epitelio pseudoestratificado de la uretra, que puede a su vez producirse en ella por proceso irritativo y de compensación, transformarse ese epitelio pseudoestratificado en un epitelio estratificado y puede llegar inclusive a producir una carcinoma epidermoide. Entonces puede conseguirse una hiperplasia escamosa, mucinosa o hiperplasia epitelial de la uretra. Son las otras características que tenemos que observar allí en ese caso. De manera que a veces, por supuesto, aquí en una extirpación de la vejiga urinaria vemos el piso de la vejiga. La cortamos, la extendemos, las paredes internas de la vejiga y acá, del fondo hacia arriba, está construyendo esta imagen nodular. Esto es lo que es un proceso traumático. Posiblemente son pacientes que tienen una sonda fija de Nelaton firme allí y produce traumatismo, ya sea por arriba o por la uretra. Dícenos esta imagen. Cuando son por autopsia, bueno, uno hace un enectotomía. Todo el piso pélvico uno lo saca y lo estudia adecuadamente. Aquí tenemos un lóbulo, aquí tenemos otro lóbulo y el otro estaría por el lado posterior, que no se observa. Uno tiene que dar el corte a los tres lóbulos, si es que tiene tres, o al menos un corte transversal de esta manera. Y en el corte vamos a tener de este lado y aquí atrás. Lo que quiere decir eso, que la glándula prostática no nos conformamos con un solo corte, porque generalmente la lesión tumoral no se ve, no se ve. Entonces uno tiene que dar mucho corte, mucho. Hay algunos, cuando los niveles enzimáticos están muy elevados y el urologo dice allá hay un cáncer escondido, entonces uno va a veces da toda la próstata para que esté seguro. Y si aún así se le hace un estudio inmunoquímico. En la hiperplasia de células basales lo que vemos es un proceso de hiperplasia prostática glandular dependiente de células basales. ¿Qué es lo que va a predominar aquí? Son células basales, en esta misma característica, esta y las superficiales son células epiteliales altas que se diferencian de las basales. Fíjense que no se ve muy bien el nucleolo, no hay evidencia del mismo, no hay ese hipercromatismo, se mantienen las células mioepiteliales periféricas y un estrato fibroconectivo periférico que puede tener como un proceso inflamatorio refractivo, apoptósico, como presente. Hiperplasia glandular. Observen este otro tipo de hiperplasia glandular donde vemos el aumento entonces en este caso, también proceso hiperplásico que crecen hacia la luz de la glándula, este contenido proteico en el interior, recuerden que es un componente proteico, algunas condensaciones con calcificaciones en ese caso. Es por eso es que en el hombre que no tiene relaciones sexuales, y disculpen la palabra, tiene que producir algún tipo de eyaculación, porque eso no se puede acumular, no es como eso se acumula en la cabeza, no hay que volverlo como allí, ¿verdad? Viene entonces que masturbarse, alguna vía de tratar de eyacular, puede sacar todo este material aquí que a la larga lo que va a hacer es distender este componente hiperplásico, producir un proceso traumático, inflamación y condensación. Entonces, por eso es que la masturbación en el hombre que no tiene relaciones sexuales
y que no es como ando el joven que tiene una erección casi toda la noche, eso de congestión allí, puede eyacular en el nombre de la misma, a veces no ocurre. Pero si no tiene ese proceso preventivo, puede producir entonces dilatación y proceso hiperplásico glandular. No es en la cabeza donde se la acumula. Aquí tenemos otro proceso. Bueno, crecimiento en estrato. Así podemos ver muchas características, igual que en la mama, que vimos varias clasificaciones, varias características parcialmente. Aquí podemos observar claramente. Esta es la célula superficial cilíndrica alta secretora. Y aquí debajo están las células basales. Aquí está una buena fotografía. Dos tipos de células. Este es una y este es otra. Este es una y este. Deben existir junto con las células mieloepiteliales. Esa es una lesión benigna, no tumoral. Al menos en esa glándula. Eso no quiere decir que las demás glándulas estén iguales. Hay que tratar de estudiarlas. Hiperplasia. Como les dije, a veces el proceso hiperplásico no es solamente glandular, sino lo que llama la atención es la formación de nódulos, y estos nódulos tienen escaso o no tienen glándula. Entonces hablamos de un proceso hiperplásico fibroconectivo o fibromuscular o estromal. Entonces, ¿qué hay que diferenciarlo de un proceso sarcomatoso? De un sarcoma. Entonces, hay que estudiar este componente. A veces pues no hay lesiones a nivel del epitelio de los fibroblastos musculares que me hablan sobre un sarcoma, sino se queda simplemente como una hiperplasia prostática del estoma, que es la otra característica. Son firmes, son nódulos fuertes que se palpan muy fuertemente. Ya los urólogos, me imagino yo con las experiencias, ya saben con la consistencia, la característica del mismo. Entonces, como le decía también, cerca de la uretra, supongamos que aquí viene la uretra y un epitelio estratificado, uretral, puede haber una metaplasia por procesos inflamatorios crónicos, uretritis crónica, prostatitis crónica, uretritis crónica, y ese epitelio estratificado, hay un proceso metaplásico y cambia un epitelio estratificado, sin estratificado. Y de allí al carcinoma epidermoide lo que hay es un paso. Porque la irritación sigue, y siempre vamos a ver un proceso inflamatorio periférico, congestión vascular. Entonces, ese epitelio puede a su vez dar un proceso de crecimiento e invadir, ¿verdad?, en forma benigna a la glándula. Y a nivel periférico de la uretra, nosotros vamos a observar entonces que hay una metaplasia también glandular, pero de tipo escamoso. Es la otra clasificación del proceso hiperplásico con una metaplasia escamosa a nivel prostático. En esos casos, por supuesto, con una biopsia por función, otra característica, hay preferiblemente que sacarla con un proceso preventivo. Pero eso es debido a un proceso inflamatorio, una prostatitis o una uretritis. Aquí tenemos una imagen de la metaplasia prostática glandular mucinosa. En estos casos, si acaso lo vemos con mayor intención, nosotros observamos que en esta glándula al menos vemos si acaso una célula epitelial y vemos un solo núcleo. Esto sí me llamaría la atención a mí. Aquí vemos un segundo núcleo, aquí vemos un segundo núcleo en su aspecto. Esto es una célula, una glándula que no tiene un revestimiento típico. Aquí sí vemos la estratificación del mismo. Pero lo característico es el epitelio cilíndrico alto, con abundante citoplasma y abundante secreción, que se ve en una muestra, en una pieza o en toda la glándula. Y se clasifica entonces como una metaplasia prostática glandular mucinosa. Con unos quistes amplios, con una lesión quística amplia, un quiste amplio, y aquí hay material gelatinoso. Es un proceso degenerativo y de secreción en ese nivel. En estos casos. Bueno, supuestamente aquí viene la uretra y se dio un corte o se dio un corte periférico ahí y vemos el epitelio ser estratificado con un componente ciliado superficial metaplásico y cómo se va invadiendo
como medida de protección al resto de las glándulas que están cerca de la hiperplasia ureterial prostática. Entonces, como ustedes ven, hay varias características morfológicas que se ven en la próstata. Generalmente comienzan como un proceso inflamatorio y un proceso adaptativo posterior. Y entonces tenemos diferentes características que se pueden ver morfológicamente. A esta lesión benigna puede posteriormente transformarse en una lesión maligna. En este caso. Y hablaremos entonces del carcinoma prostático. Factores predisponentes que usted conoce muy bien: la variable hormonal, la falta nutricional, el factor de la edad, la historia natural y la raza. En estos casos, más frecuente en las personas de color, en otras, pero igualito ahorita generalmente se ha visto mucho en el hábito, en el trabajo, en esa característica. Y como le digo ahorita, el trauma que hay la bicicleta junto con la cosa. Le contaba también a los compañeros de la clase anterior que tengo un primo, ciclista de alta competencia, y antes se decía que los ciclistas, por el masaje prostático, son personas que deben tener una gran actividad sexual, porque tienen, en esos casos, el masaje con el prostático le va a identificar mejores erecciones por más tiempo. Pero se han dado cuenta que muchas de esas personas, muchos pacientes de ese tipo han desarrollado procesos inflamatorios crónicos hiperplásicos, inclusive son más propensos a cáncer. De hecho, tienen cáncer. Él y otros conocidos de la historia. Entonces, les contaba yo también a Luis Pineda. Por eso fue que su papá dejó la bicicleta. No, fue porque se cayó. Y en esta época donde no había gasolina, todos teníamos que montar en bicicleta, andábamos como los cubanos por ahí para abajo. Pero es un factor predisponente de la lesión carcinógena. Es decir, no es solamente el traumático, el proceso inflamatorio y junto con el proceso hormonal que disminuye la secreción de la que son factores condicionantes en el hombre, y junto con la herencia al carcinoma prostático. Hallazgos histológicos que vamos a conseguir ahí tienen que aprenderse. Entonces nosotros tenemos que observar que haya un patrón glandular bien definido con esos tres tipos de células, las mioepiteliales, las basales y epitelítica superior. El tamaño no importaría tanto. Se supone que mientras el tamaño es más grande es que el proceso tiene mayor secreción y nos hablaría un mejor pronóstico. Cuando son pequeñas las glándulas y faltan estos componentes epiteliales, ya uno piensa que el proceso más que todo es metastásico, lesión maligna. Uno tiene que por eso y buscar en toda la muestra otro tipo de glándulas. Una sola capa de epitelio cuboide o cilíndrico con ausencia de células basales, entonces es un hallazgo histológico de un cáncer. Tienen que estar las tres. Algunas glándulas están dilatadas con un patrón papilar o cribiforme, es lo que únicamente da una característica para su clasificación. Eso únicamente habla de un proceso hiperplásico previo a la lesión tumoral, igual que en la mano, cuando vimos la clasificación. Un estroma intermedio variable, dependiendo de la clasificación previa del proceso hiperplásico, si es fibroadenomatoso o adenomatoso. Esto sí es característico generalmente que nosotros buscamos junto con la ausencia de alguno de los tres componentes epiteliales. En ello, como un crecimiento activo, y como ustedes ya lo saben, generalmente el núcleo, además de hipercromatismo, generalmente no hay esa deformidad en el aspecto morfológico del núcleo, ese aspecto pleomórfico. Generalmente son redondos, pero tiene un núcleo muy prominente en esos casos. Y en el carcinoma prostático hay ausencia parcial o completa de las células mioepiteliales. Parcial, ¿por qué? Porque se ha visto que, aunque uno no las vea y uno crea que en la glándula hay las células mioepiteliales, llega un momento en un trayecto que desde aquí hasta acá no hay células mioepiteliales. Entonces, no, fue el corte que no la agarró. Y hay otra por aquí. No, fue el corte que no la agarró. Cuando se le manda a hacer el estudio inmunistoquímico, el componente capta, el componente proteico, lo va captando por aquí, lo va captando por aquí y aquí no lo capta.
componente, y entonces uno dice, bueno, si este componente es específico para las células mioepiteliales, debe ser que aquí no hay este componente proteico que lo carga. Entonces, esta es una lesión neoplástica. Cuando mandan a hacer turismo histoquímico, mira, eso es lo que vamos a ver. Ausencia parcial completa de las células mioepiteliales. A veces están las células basales y hay células mioepiteliales. En ocasiones observamos células basales y no hay células mioepiteliales. De manera que nosotros, como ya les dije, se da un corte transversal, se ve un lóbulo, se ve otro lóbulo y se ve la uretra. Y damos cortes a este nivel, damos cortes triangulares a este nivel y aleatorio. Generalmente no tomamos estas muestras de las glándulas, son procesos hiperplásicos. Los procesos tumorales generalmente están en este componente, en este grupo. Aquí generalmente son procesos ya hiperplásicos precoces que han tenido antes de la lesión. Así que antes de, en ocasiones, es decir, no todas las células, no todas las próstatas con lesiones tumorales son grandes. A veces son células con tamaño normal, con un peso normal, 20-30 gramos, y tienen una lesión tumoral. Sin antecedente de prostatitis, sin antecedente de hiperplasia de alguna clasificación, y tiene una lesión tumoral. Bien sea proveniente de la uretra o una lesión tumoral, que eso es en esos casos. Ok, observen acá. Bueno, aquí hay un crecimiento estratificado. Tendríamos que ver entonces clasificar si son células basales. Aquí parece células basales, aquí células periféricas, con condensación, como ya lo vimos anteriormente, y las células mioepiteliales. Una lesión con un proceso hiperplásico. Aquí vemos la misma imagen que vimos anteriormente, ¿verdad? Células mioepiteliales. Pero estoy repitiendo, porque cuando se los pregunten, ¿verdad? Están con las dudas allí. Esto sí repite y se repite y se repite. Observen ahora esta lesión. Fijen aquí la imagen, fijen aquí la imagen, fijen esta imagen. Estratos de células, tiene hasta una, dos capas, otras tres capas, en crecimiento hiperplásico del mismo, pero aquí tiene células mioepiteliales acá, y otros componentes. Observen esto. Son glándulas pequeñas, generalmente, las lesiones cancerígenas, no son glándulas grandes. ¿Por qué? Porque son glándulas nuevas, que crecen anárquicamente, como un estímulo descontrolado de la lesión tumoral. Entonces, estas células tienen ciertas características, tienen una sola capa celular, que generalmente son células epiteliales superficiales con ausencia de las células basales. Tienen ausencia, si no es completa, porque aquí está presente, en una extensión grande de células mioepiteliales. El núcleo, además de ser grande, tiene un núcleo clónico. En ocasiones solamente conseguimos la glándula sin células basales y sin células mioepiteliales. Aquí vemos células mioepiteliales. Si yo veo esta y estas están normales o si lo tienen, yo le hago un estudio para estar totalmente seguro de inmunohistoquímica, que ya veremos lo que se ve más adelante. A diferencia de las lesiones hiperplásicas benignas, son glándulas que están una pegada con otra, back to back, espalda con espalda, son muy pegadas unas con otras, porque es un crecimiento componente hiperplástico maligno y no sé. Puede haber un componente inflamatorio periférico por el proceso inmunológico en estos casos. Y generalmente no son células muy secretoras. No vamos a ver en su luz esos componentes condensados ni esa gran cantidad de material ixomatoso, ¿no? Generalmente son próstatas, generalmente que no son tan grandes. El tamaño no quiere decir que sea una lesión tumoral. Nos preocupamos cuando hay alguna imagen rara en una próstata de tamaño más o menos. Es mucho más preocupante en esos casos. Y damos un corte periférico en aquellas lesiones, en aquellas áreas donde yo les dije que no sean tan glandulares y vemos este tipo de...
podemos, claro, observar una glándula más o menos un poco más grande con algo de secreción, un proceso estratificado, y observamos que hay un solo tipo. En esta no se ve el núcleo, aquí sí se ve el núcleo. Es decir, no es un ABC, no es que se ve como el, pero son aspectos en que uno tiene que buscar y lo que se debe conseguir. Como un proceso inflamatorio periférico, etcétera, etcétera. Aquí parecieran que tuvieron células epiteliales, pero la característica de aquí me habla de un proceso neoplásico. Y se le manda a hacer estudio inmunológico aquí. En un paciente con niveles enzimáticos elevados. Por encima de ¿cuáles son los niveles normales de antígeno prostático? Con estudio hematológico. Creo que 16, ¿no? Ajá, tiene que estar por esos niveles, por encima de 14. Sí. En un paciente asintomático que se basa en un estudio de rutina. Sé que 18 ya es cancerígeno. No es cancerígeno, O sea, sino que es sugestivo un paciente que no está sintomático, pero es un paciente con dolor, con un proceso infeccioso, pensando en un proceso inflamatorio. Bueno, los niveles pueden estar en 20, 21, 18. Pero un paciente asintomático o con un proceso hiperplástico por encima de 26, 40 o 60, entonces uno tiene que buscar el cáncer. No puede ser, no mira el otro mato, no, benigno. Tiene que haber un cáncer allí, por mira los niveles como están en este paciente. Entonces uno tiene que volver a cortar la puerta y buscar y buscar y buscar. Bueno, no lo veo. Hazlo tú un momento. Yo no lo veo cáncer. ¿Correcto? Entonces nosotros vemos aquí, se le hace un estudio inmunitoquímica, P63, uno de los componentes proteicos. Le hablo, doctor, lo que es cómo se prepara ¿qué es un componente inmunitoquímico? ¿Por qué no preguntan? ¿Qué es eso? Bueno, se le toma una muestra a un paciente, tiene un componente proteico, se toma la proteína específica clasificada para algún componente del tejido de alguna glándula o de alguna célula y se le clasifica y se le pone benigno se le dice P63, próstata 63. ¿Y ella es específica para qué? Bueno, puede ser específica para las células mioepiteliales, o la P71 es específica para las células basales, ¿verdad? O la P no sé qué cosa para un componente estromal. Entonces, el patólogo, experto en inmunohistoquímica, va probando cada una de ellas. Es decir, son reacciones antígeno-anticuerpos de componentes proteicos de una persona que se ponen, que mantienen su actividad antigénica de reacción. Entonces, se va a unir en aquellos componentes que están presentes en algunos casos y se ve en una coloración específica en el microscopio. O puede ser el contrario, es decir, solamente va a señalar cuando está, pero cuando no está, pues por supuesto no va a haber reacción. Entonces la reacción, igual que la aglutinización que se ve en un componente hematológico para el tipo de sangre, aquí va a ocurrir algo, pero aquí lo vamos a observar al microscopio óptico. Entonces ella va a estar presente, esa reacción va a ocurrir cuando está el componente proteico normal en el tejido. Y no se va a ver cuando no hay el componente. Entonces, si esto se le hace a todo esto, nosotros lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí y vemos aquí la reacción. Pero no la vemos en esta, ni 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 en esta. Entonces, ¿dónde está la lesión neoplástica? Según lo que he dicho. En estas. ¿Por qué no capta el reactivo? A veces, nosotros observamos que capta el reactivo por aquí, pero deja de captarlo desde aquí hasta acá. Es decir, que este tramo de aquí a aquí, el componente es atípico. Y cuando todo este componente lo capta, pero yo veo una glándula que hay una parte que no lo capta, digo, esta glándula es neoplásica, listo, cáncer positivo, sácalo. Y háganle todos los estudios. En este caso es bueno porque aparentemente en esta muestra se está iniciando.
Entonces puede ser que no haya dado metástasis, no es tan severo. El problema es cuando toda la muestra presenta este tipo de características. Ese es el estudio inmunitoquímico. Entonces, cada uno de estos componentes proteicos, dependiendo, así es para el tiroides, para mama, ellos tienen un componente proteico que lo hace reaccionar con lo que debería estar en el tejido. Reacciones, hipersensibilidad. Entonces, cuando no está presente, uno dice, concha, la lesión. O a veces, entonces, esto es lo que hay que ver. Entonces, en esta lesión maligna, ustedes ven que hay glándulas hiperplásicas. Alguna de estas glándulas tiene una actividad que no se ve en este corte, puede estar en otro corte, tiene un proceso neoplásico y ya está metastizando. Si no esta no lo es alguna otra y presenta esta que generalmente son pequeñas, por eso le digo, no me preocupa tanto el tamaño ni la forma. ¿Por qué? Porque las lesiones malignas generalmente se ven en procesos pequeños, que son glándulas que crecen, aparentemente son bien diferenciadas, pero le faltan un componente. Si ustedes ven aquí hay un solo componente celular, le faltan las células basales, o son células basales y le faltan las epiteliales, y no hay células epiteliales. Pensando positivamente, puede decir, aquí hay uno, puede ser, o puede ser una célula estomática. ¿Se entendió? Y ya saben lo de inmunitoquímica. Tomando en cuenta todo eso que le he dicho, a alguien se le ocurrió clasificar, que es lo que ustedes van a ver en urología. Y necesito que lo aprendan porque cuando lleguen allá, los urologos se lo van a preguntar. ¿No han visto urología? Sí. ¿No pasaron por ahí ya? Cáncer de próstata. ¿Ya les hablaron sobre esto? ¿Lo vieron qué? En el seminario, por eso que no me gustan los seminarios. ¿Quién lo dio? ¿Quién dio el seminario? ¿Quién lo dio? Porque solamente lo estudian, lo analizan, ¿quién lo da? Y los otros, 2 días antes del examen no lo aprenden. Entonces, bueno, estoy aclarando algunas cosas que a lo mejor no hay. Entonces, en base a esa morfología, se dan ciertas clasificaciones y combinaciones en la sumatoria. Puede ser que en un área de la próstata las glándulas estén así, y otra área del informe de biopsia esté así, otra área esté así, y otra área esté así, o combinada. Entonces a cada área se le dio una numeración. Si yo consigo una área así, grado 2, y una área así, grado 4, suman 6. Entonces grado 6, ya en su caso severo, ya debe de haber dado metástasis, ¿cierto o no? ¿Cuándo se habla de metástasis? ¿En qué grado? ¿Cuándo suman qué? Cuando son mayores 3, 4 o 5, es que generalmente ya dio metástasis. Entonces podemos conseguir, como le dijimos, grado 1, donde están lesiones de glándulas redondas, bien formadas, bien diferenciadas, que tienes un componente celular, no tienes área típica, no hay proceso hiperplásico. Grado 2, cuando la cantidad de glándulas son mayores, tienen mayor tamaño, algunas son ovaladas, otras están dilatadas, algunas tienen componente hiperplásico, pero no en gran cantidad. El grado 3 es este grado mucho más avanzado. Hay las células que tienen mayor deformidad, tienen mayor el proceso hiperplásico, tienen inclusive capas de células hiperplásicas una sobre otra, ¿verdad? Tienen diferentes tamaños combinadas con algunas pequeñas. El grado 4 ya sí se ve la anaplasia completa, diferente. Ya este es un proceso que dio y este dieron metástasis. Y pues ni hablar de esto. Entonces, por esa clasificación, dependiendo de eso, se habla del pronóstico de metástasis. Entonces, si un paciente tiene un cáncer de próstata, con estudio, y el patólogo le dice, bueno, libere el grado, un grado de plazo de una sumatoria de 2 más 4, son 6, ya dio metástasis. Pero si tiene por lo menos 1 más 2, o de 2, o de 1, bueno, tiene buen pronóstico. Mejor pronóstico, muy buen pronóstico, regular pronóstico, mal pronóstico y mal pronóstico. Esos son los grados de Gleason. En base a eso,
Y las características de las glándulas, que ya yo les he dicho, están lo que llaman los grados de Gleason. ¿Qué es el grado de Gleason? Describe qué tanto se asemeja el tejido glandular del tumor al tejido glandular normal de la próstata. Es decir, qué tan bien diferenciado está o qué tan indiferenciado en base a esa clasificación. El sistema de Gleason identifica 5 grados de crecimiento del adenocarcinoma prostático invasivo. Así que ya debió dar metástasis. Representado en una escala progresiva decreciente de diferenciación glandular. Eso es. Entonces, por ejemplo, aquí tiene una fotografía. Este es un patrón número 2. Célula pequeña. Y no le vemos el componente epitelial normal. Esta es una lesión maligna, ¿verdad? En un componente maligno, neoplasia maligna. Bueno, no había esa deformidad, las glándulas son redondas, no hay esa hiperplasia, no hay crecimiento hacia la luz en forma papilar. 1 a 2 o 2. Hay un proceso inflamatorio periférico, etcétera, etcétera. Esa característica. Congestión, alguna hemorragia, digestión, pero se mantiene su forma circular. Aquí puede ser que haya una ligera hiperplasia, pero no tiene los componentes ni epiteliales y otros que estoy observando. Bueno, eso es subjetivo del patólogo. Eso es subjetivo del patólogo. Por eso es que los cirujanos trabajan en ocasiones con determinados patólogos, pues ya lo conoces. O son de la promoción, no venimos con regular tamaño, no venimos fue bueno, o venimos hecho una cosa. Entonces ellos generalmente trabajan con determinados patólogos. Entonces cuando un patólogo que no conocen y eso, bueno, tienen que ver un montón de características que ellos tienen que resaltar. El grado 3 va aumentando la forma, el tamaño, se van distendiendo más, tienen más estratificaciones en las células, en otros casos. Entonces hay una clasificación 3A, 3AB, dependiendo de las características que lo ve el patólogo. Como ustedes ven, aquí hay más células epiteliales superficiales, secretoras, aquí hay un proceso hiperplásico conjuntamente con un proceso cancerígeno. ¿Por qué? Porque no están el componente basal. Grado 3. Grado 4. Aquí los núcleos empiezan a hiperpigmentarse más, aparecen los núcleos mucho más prominentes. Generalmente el grado 4 tiene mayor componente de hiperplasia, con crecimiento hacia la luz. Hay mayor hipercromatismo y núcleos prominentes y mayor cantidad de células agrupadas uno con otro. Ya es evidente y ha dado metástasis. Hasta llegar a los niveles indiferenciados, donde hay una total anarquía, hipercromatismo, anicocitosis y todos los demás componentes de un proceso neoplásico. En esos casos. Bueno, como les decía, si le damos estudio de inmunitoquímica ante una sospecha y nos dicen que el P36 o el P64, el P no sé qué todo, es captado por todas las células, dicen, ahí no hay lesión maligna. Inmunitoquímica, proceso hiperplásico benigno. Pero si aquí hay una zona que no lo capta, en una glándula, no tiene que ser toda, ya esto, y no tiene que ser una glándula, porque una golondrina no hace un verano, tiene que ser varias glándulas, o tiene que haber varios cortes. El hecho que yo consiga una lesión en un corte pequeño no quiere decir que la lesión sea maligna, por eso es que se toman tantos cortes. Y por eso es que una biopsia dirigida no es representativa de una lesión. Una sugestión, puede ser que le llegue a la zona, tomé la muestra de una zona que estaba benigna, pero la que estaba maligna estaba al lado. Entonces, esta zona que no lo capta y esta zona que no lo capta es sinónimo de una lesión maligna. Bueno, Gleason se denomina score Gleason a la suma de la calificación dada por el patólogo a los patrones o grados arquitecturales más predominantes en una muestra. No, aquí predomina más en el lóbulo izquierdo o en esta misma muestra predominan más características de un Gleason 3 que 2, pero en ambos hay más predominantes. Del cáncer prostático en el estudio, el Gleason score puede ir de 2 a 10
con todas las combinaciones posibles que tendrán también sus implicaciones en el pronóstico del caso clínico en estudio. Esto no se lo voy a preguntar, te lo van a preguntar en neurología. Entonces, de 2 a 6, escasa agresividad, lento crecimiento. Una escala de 7, agresividad intermedia. Y una escala sumatoria de 8 a 10 es alta agresividad, peor pronóstico. Es decir, esto lo que nos va a hablar es la posibilidad de que haya dado metástasis y de la sobrevida a los 5 años. Y no vive más de 5 años. Un paciente con cáncer de próstata y metastasizado con tratamiento. Con tratamiento. Igual que la mama. Entonces ellos van a decir, bueno, posibilidades de vivir 5 años, tiene un 50, tiene un 60 o tiene 30. Se puede morir al año si la posibilidad es muy baja. Eso es lo que nos habla. Y hoy en día que no se consiguen tratamientos, y cuando se consiguen pierden un ciclo. Tardan 3 meses para el otro ciclo. No es muy bueno, ¿no? Bueno, esto es, si quieren le toman fotografía. Cuando sea muy minucioso, los oncólogos lo piden mucho. Bueno, sí, pero clasifícame ese grado 4 en las ciertas características glandulares. Bueno, entonces le dice, bueno, grado 4 tiene glándulas pequeñas o medianas, etcétera, etcétera. Entonces una cierta característica, porque hay algunos oncólogos que sí se toman la molestia de leer el informe completo y el diagnóstico. Los oncólogos lo hacen. Generalmente los cirujanos van al diagnóstico y los clínicos van al diagnóstico. Y ustedes van al diagnóstico. No leen el informe. Entonces, por ejemplo, patólogos clínicos que nos enseñaron a hacer una descripción de la coloración, de las características, hemos perdido un poco esa calidad en el servicio. Por un lado. Por otro, porque el papel está muy caro y la tinta también. Anteriormente se mandaba el informe con la fotografía, macro y micro, que se perdía porque a veces salvo el oncólogo, a veces ellos piden. Y los seguros, anteriormente los solicitaban, los seguros clínicos. Entonces, hoy todo eso se ha perdido mucho. Somos más técnicos en ese aspecto. Hemos perdido, usamos menos el estetoscopio y usamos más el eco. Entonces algunos de ellos han ciertas características, desde tipo 1, glándulas simples, pequeñas, muy cercanas unas a otras, en disposición redondeada, con bordes muy bien definidos. No le escribe, se escribe muy bien. Eso está ahí. O 5B, adenocarcinoma anaplásico en disposiciones irregulares, con células etc. Entonces eso es el score de Gleason, no lo clasifico. Entonces en base a eso le dan, tampoco se lo voy a preguntar, de cultura general. ¿Y la de atrás tampoco? No. No. Claro que no. Eso es un cultura para que ustedes vayan aprendiendo como para que sepan estudiar. Para que sepan estudiar. Y siempre por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ajá. Se habla entonces de grupo de bajo riesgo, paciente que sobrevive con el tratamiento, y por ende de buen pronóstico, aquellos pacientes con cáncer prostático, con antígenos prostáticos séricos de 10 nanogramos por mililitro. 10. No tiene 16 ni tiene 20, tiene 10. O menos, con un Gleason score de 6 o menos, y con estadio clínico T1, T2, es decir, metástasis al nivel ganglionar, sin recaída bioquímica a los 10 años, en una sobrevida de un 83%. Entonces ellos manejan eso. Grupo de riesgo intermedio a pacientes con antígenos prostáticos de 10 a 20, Gleason score de 7, con estadio clínico T2B, sin recaída bioquímica a 10 años en un 46%. Con tratamiento, ¿no? Y grupo de riesgo elevado a pacientes con antígenos de más de 20 nanogramos por mililitro, Gleason score de 8 o más y un estadio clínico de T2 con recaída bioquímica de 10 años en 29%. Entonces ellos manejan esa característica de tipo de sobrevida y el tratamiento. Vamos primero a operar y después tratamiento químico. O vamos primero a tratamiento químico y después operar. Y dependiendo de la característica de célula, bueno, vamos a hacer químico y después radio y después operamos.
etcétera, etcétera. La característica morfológica de la glándula del tejido antes y después de la radio y de la quimio es diferente. Cambia respecto a las células del tejido, entonces uno también informa. Recibe tantos ciclos. Exacto. Luego de los 40 y tantos años hay que hacer estudios. Preguntas. Bueno, me interesa que sepan las características de una célula hiperplásica benigna y una célula hiperplásica atípica o maligna. La clasificación del proceso hiperplásico. ¿Qué tipo de hiperplásica vamos a tener? Va a ser la clasificación. ¿Qué aspecto voy a ver yo en la glándula para clasificarla como una lesión premaligna o maligna? ¿Qué aspecto voy a ver yo en el tejido del corte para decir ya de metástasis? ¿Y qué es, al menos saber qué es este corte? ¿Cuál es la importancia para que se utilice? Preguntas. Bueno, con esto culminamos hoy la parte de masculino urología. Entonces mañana comenzamos con glándula tiroidea externa, con endocrino. Como este es un tema largo, ¿verdad? Vamos a resumirlo, les voy a dar los aspectos mucho más importantes. Para ver si entonces vemos entre mañana, jueves y el martes, para que no tengamos clases. Para la siguiente semana Va a preguntar la importancia ustedes del estudien corte rapidito, apurado.